Buen día, chicos. Bien, en esta clase vamos a resolver sobre biot menor como 1. Entonces, aquí tenemos algunos problemas que los voy analizando. Y el caso es biot menor o igual a 0,1. Como hemos visto, hay un método de solución, el método analítico, también llamado análisis de bloque. Análisis porque la temperatura es única en todo el cuerpo. Solo varía en función del tiempo. Bien, empecemos con, dice, determinar el tiempo en 1000 grados Fahrenheit a 200 grados Fahrenheit es una esfera de acero dulce de 0,25 sometida a un flujo de aire frío a 80 grados Fahrenheit, siendo su convección H de B hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Bien, conductividad térmica del acero dulce a una altura de 600 es igual a 25. La densidad es 40 libras pies cúbico y 0,11 BTUs libra grados Fahrenheit. Entonces, para este acero hallado las propiedades a la temperatura media a la que se encuentra, es decir, la media entre 1000 y 200 grados Fahrenheit. Entonces, el primer paso es averiguar el biot. Para hallar necesitamos la longitud característica, que es la relación entre el volumen y el área en la esfera. Como hemos visto, estamos repitiendo aquí el cálculo. El volumen es 4/3 pi r cubo y el área pi r cuadrado. Entonces, el volumen sobre área nos da radiotercios. Bien, H por E, tenemos el dato del coeficiente, que es 20. L. Lo que está aquí es reemplazar datos. Bueno, en este caso un solo dato. Vamos a ver un poco más claro. Entonces, en esta expresión es para el radio 0,25 pulgadas, es decir, 0,25 pulgadas sobre 3. Si trabajamos con pulgadas, el biot no nos va a dar adimensional. Para que nos dé adimensional necesariamente debemos ir a pies. Entonces, que un pie tiene 2 pulgadas. Entonces, para que se puedan simplificar las pulgadas, tendrá que estar pie y en el denominador las 12 pulgadas. Solo así vamos a poder las pulgadas y nos va a quedar pies. Entonces, eso es lo que he hecho acá en este cálculo. De esa manera, ¿qué tenemos? Unidades que nos van a llevar a un valor adimensional. Entonces, tenemos las 20 pulgadas, el coeficiente H en unidades BTUs por hora cuadrado, grados Fahrenheit. Tenemos la longitud en pies. Y en el denominador tenemos el coeficiente de conducción K en
está BTUs, hora, pie y grados Fahrenheit. Podemos ver que sala dimensional. Fijando, aquí tenemos BTUs por hora, pie, grados Fahrenheit, y en el denominador BTUs por hora, pie, grados Fahrenheit. Por tanto, resulta a 1. ¿Qué es eso? Lo que buscamos. Lograr dimensional. El resultado 0,0056, que es menor a 0,1. Por tanto, ¿qué entendemos? Que es uniforme, que el cuerpo actúa como un bloque, la temperatura sea en función del tiempo, solo función del tiempo, no de la posición. Entonces, resolvemos problemas de la expresión en función de la temperatura. Bueno, en este caso, en este problema lo que nos piden es el tiempo de enfriamiento. Entonces, el tiempo está en función de la temperatura. Bien, expresión para resolver. Otra forma equivalente es esta. Y también podemos optar por resolver. Nos interesa el tiempo y el tiempo se halla en Fourier, en el Fourier. De esto podemos resolver. No hay los resultados tendrían que ser los mismos, obviamente. Si observamos, si quisiéramos resolver de esta manera, necesitamos de la masa. Pero tenemos como dato, aquí está la densidad. Por tanto, de la expresión densidad, masa sobre volumen, despejamos y tenemos la masa del volumen. El volumen, como tenemos las dimensiones de la esfera, el volumen fácilmente se puede ir por 4. Aquí está. Tenemos el radio, entonces no hay ningún problema. Tenemos la masa. El calor específico es también dato. El coeficiente H es dato y el área también podemos encontrar. Entonces, esta expresión se puede resolver, pueden hacerlo, pero también esta es una alternativa. Es decir, en el número de Fourier entonces se ha optado por esta opción y se ha encontrado el producto Biot por Fourier, 2,29. Encontrando el número de Biot, despejamos el Fourier y resulta 363,73. Como el número de Fourier es alfa por tipo de L al cuadrado, despejamos θ y queda en función de radio y de alfa. Voy a dar alfa, que es el coeficiente de la térmica, como la relación entre K, Rho y C sub P. Despejando, alfa no es el caso, sino está en unidades pies cuadrados por hora o en el sistema métrico metros cuadrados por hora. Entonces, reemplazamos, encontramos el valor de alfa 0,46 pies cuadrados por hora. Y de esa manera con los datos para hallar el tiempo tita. Y resulta 0,0381 horas, es decir, convertidos a minuto, casi 1 minutos. Es el tiempo que la temperatura descienda de 1000 hasta grados Fahrenheit.
para la esfera de... Bien, ¿alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está bien? Vamos. Este otro problema, dice, se sumergen municiones de plomo de 0,2 pulgadas en aceite a 90 grados Fahrenheit. Después de haberse fundido a la temperatura de 22 grados Fahrenheit, para un coeficiente de conversión H de 30 BTUs hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Entre las esferas y el aceite, las esferas llegan al fondo del recipiente en un tiempo de 12 segundos después de su primer contacto o a temperatura de las al llegar al fondo. Tenemos como datos el coeficiente K, el coeficiente de difusividad. Bien. Entonces interpretamos el problema de la siguiente forma. El plomo se funde en un recipiente y según otro recipiente que contiene huecos. Entonces está el fundido, que es el plomo derretido, a este recipiente, aquí está el plomo. Este recipiente tiene orificios pequeños, en este caso de diámetro 0,2. Y se va derramando en pequeñas esferas. Esa la fabricaba antes las municiones de plomo para cacería, etcétera, en unos tiempos. Bueno, actualmente las municiones están dentro de un cartucho que ya tiene pólvora. Antes, que como se hacía, se utilizaban las escopetas a atacar, o llamaban tacanas. Primero se introducía un poco de pólvora a través del caño. Este es el caño, ¿no? Primero una porción de pólvora, después algún material. En el campo se utilizaba bosta de animal. Después una cantidad de perdigones, es decir, municiones. Otra vez a apretar como bosta o como papel, con una especie de, bueno, tiene un nombre, baqueta, sí, se llama baqueta, taqueada, por eso se llamaba escopeta de tacar, ¿no? Entonces estaba comprimida, pólvora y algún elemento que servía para que no se, cuando se golpeaba, no se ponga en contacto la munición con la pólvora, para dar a la generación de alguna chispa, algo, y era suntuoso. Por eso aquí había que aislar de alguna forma. Entonces esas eran las escopetas de tacar, ¿no? Que en tal lugares todavía se utilizan. Entonces fabricaba las municiones de esta manera. Bueno, es un poco historia para los que no conocen. Y esas municiones caían en un recipiente. Agua. Y las municiones
para enfriarse y adquirir la forma aproximadamente esférica. No eran totalmente esféricas. Algunas tenían la forma y descendían y se depositaban. Bien, entonces este problema está relacionado a este proceso. Dice, si las esferas llegan al fondo en un tiempo, ya se conoce el tiempo, después de su primer contacto, es decir, es que se ponen en contacto con el agua. Bueno, en este caso, el medio enfriador, aceite. Allá, se utiliza aceite, no agua. El medio enfriador consiste en... Tardan entonces las esferas en descender el primer contacto hasta el fondo, un tiempo de eso se conoce. La pregunta, ¿cuál es la temperatura de las municiones al llegar al fondo? Bien, entonces, primer paso obligatorio de Biot. En función del diámetro, la longitud característica para la esfera es diámetro sexto, que debe estar en pies. Hacemos los cálculos. La longitud característica en función del diámetro de sextos sería, como dato tenemos el diámetro, entonces 0,2 que hay que transformar a pies. Entonces, hemos visto que debemos afectar por 12 para transformar pulgadas. Entonces, esta sería la longitud característica. A ver, calculen por favor la longitud característica en pies. ¿Cuánto sale? Bueno, el resultado nos da 2,77 por 10 a la menos 3. Este valor vamos en el BIOT. Por tanto, tenemos el valor de H, el valor de la longitud característica 2,77 por 3 ya está en 10 sobre el valor de K 18,42. 18,42. Entonces, damos un valor. $4.51 por 10 a la menos. Gracias, sí. 4,5 por 10 a la menos 3. Entonces vemos que este valor es menor. Por tanto, entendemos que la temperatura está distribuida uniformemente. Toda la esfera tiene la misma temperatura. Entonces, análisis de bloque. Podemos expresión es esta expresión o la que tenemos anotada arriba para hallar
pero vamos a hacer... ponemos dos datos, fíjense, tenemos K y tenemos alfa, ¿verdad? Entonces, para deducir los faltan, tenemos que hacer una serie de transformaciones, análisis. Entonces voy a anotar los datos para ir a la expresión de allí. 42, alfa es 0,95 y el biot que hemos hallado es 4,51 por 10 a la menos 3. Bien. Decía, si utilizamos para hallar el tiempo, necesitamos la masa, el calor específico, el coeficiente H y el área. Veamos, bueno, la temperatura. Ya. En la expresión necesitamos la temperatura medio. De los datos que tenemos, la temperatura del medio es la temperatura del aceite. Y esta es la temperatura del aceite, es decir, infinito, T infinito vendría a ser 90 grados Fahrenheit. Y la temperatura inicial, esperas, tendría que ser la temperatura de fundición, es 622 grados Fahrenheit. Sería la temperatura inicial 622 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura final, que está la temperatura final a la que llegan las esferas, las municiones, con el dato que también nos da el tiempo de 12 segundos. Bien, entonces podemos utilizar esta expresión donde el número de Fourier requiere de alfa característica. El tiempo es dato. Se puede resolver a través de esta expresión de una forma fácil, sencilla, porque el número ya ha sido hallado. Entonces la única es la temperatura a la que llega. Entonces fíjense que esta forma facilita la solución con los datos de K y alfa. No requerimos de volumen, no requerimos de la densidad, calor específico y el área, ¿verdad? Entonces, conveniente, como en este caso, directamente resolver mediante esta expresión. Entonces, mejor lo haremos así. Entonces tenemos que reemplazar es la temperatura. La temperatura del medio se conoce la temperatura del aceite. Constituye el medio enfriador. En el denominador tenemos la temperatura inicial, temperatura del plomo, es decir, 622. Otra vez la temperatura del medio es 90. Igual, base de los logaritmos, al exponente, menos biot. El valor de biot calculado es 4,51. 4,50 por 10 a la menos 3 menos 3 multiplicado por el número de Fourier. Calcular el número de Fourier. De los datos tenemos alfa 0,9 cuadrados por hora. 0,95. Para no equivocarnos, vamos a las unidades. Vamos a trabajar con las unidades. Son cuadrados por hora. Por el tiempo. Tiempo de segundos. Entonces aquí ya necesitamos transformar
2 segundos horas. Sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Sobre longitud característica al cuadrado. Bueno, tenemos que calcular. El diámetro es 0,2. Bueno, ya, aunque no. 0,2. 2.77 por 10 a la menos 13. Gracias. La longitud característica 2,77 por 10 a la menos 3. Menos 3, gracias. Entonces, reemplazamos, 77 por 10 a la menos 3. Todo esto al cuadrado. Entonces, la longitud característica está en pies. Ahora, al cuadrado. Entonces, vemos que aquí tenemos pies cuadrificar con estos pies cuadrados. Los segundos se simplifican con esto. Y las horas se simplifican con estas horas. Correcto. Fourier es un número adimensional, es dimensiones. Entonces, el resultado de las dimensiones tendría que ser 1. Es lo correcto. Entonces, ¿cuánto sale para poder reemplazar? Gracias. 412,70. Sí. Reemplazamos. Multiplicamos por 412,70. Y de esta expresión hallamos la temperatura de las municiones cuando llegan al fondo. Ya. 172,71. Ahora, nos preguntan, ¿es coherente, es racional, es correcto? La temperatura inicial de la esfera o de las esferas es 622. La temperatura del medio ambiente es 90. El medio enfriador es 90. El resultado está entre 622 y 90, es correcto. Esto menor a la temperatura inicial y más medio. Nos alarmaríamos si esta temperatura fuese 90 o fuese mayor a 600. Totalmente ilógico, ¿verdad? Entonces es necesario este análisis porque puede suceder que en alguna parte del cálculo, en el manejo de la calculadora, nos equivoquemos y nos dé un valor totalmente incoherente, fuera del rango entre 622. Por eso es importante hacer un pequeño análisis de coherencia en el resultado obtenido. Bien. ¿Está claro? Entonces han visto que es conveniente utilizar esta expresión y otras veces la otra. Tenemos masa, tenemos calor específico, entonces depende.
los datos que nos dan el problema. Seguimos. En este problema, ahora se trata de un cilindro, 2 pies de altura y 3 pulgadas de diámetro, a 60 grados Fahrenheit. Determinar el tiempo que se necesita para que el cilindro pueda llegar a 600 grados Fahrenheit. Cuando se coloca en un medio fluido a 1200 pH de 16. Para cilindros, los siguientes materiales: acero inoxidable, con K también, aluminio, lo mismo, K y cobre. Entonces, veremos este primer caso, de acero inoxidable. Entonces, nos pide el tiempo. Como ya conocemos el procedimiento, al contar solamente con K y alfa, sería la expresión hallando finalmente Fourier, el tiempo tita, ¿no? Sería la expresión más, digamos, más conveniente para poder resolver este problema que nos pide el tiempo. El tiempo es la incógnita. Entonces, iremos solamente. Primer paso, o número de Biot. Pero el Biot requiere de la longitud característica. La longitud característica, volumen sobre área. Volumen para un cilindro. Tenemos un cilindro macizo del que el radio y la altura, ¿no? Donde este cilindro es vertical, hablamos de altura. Entonces, conocemos el radio y la altura. El radio, más bien el diámetro. El diámetro es conocido, es de 3 pulgadas. El diámetro se conoce, es de 3 pulgadas. Y también se conoce, vamos a llamar a la altura A, es de 2 pies. Bien, entonces, hallamos el volumen. En el caso de base por altura. Como tenemos diámetro, por el diámetro por la que estamos llamando A. Esto que hay que tener mucho cuidado. La longitud característica debe salir en pie, pero aquí tenemos dimensiones para el diámetro y para la altura en pies. Entonces, con ese cuidado. Pi 4. El diámetro 3. Vamos a transformar a pies, dividido 12. La altura ya está en pies y de esta manera hallamos el volumen. El área. Para el área tenemos, digamos, la base y el techo, por tanto, 2 veces. 2 pi cuartos por cuadrado más la superficie lateral, perímetro, altura. Pi por D es el perímetro y la altura es A. Reemplazando, entonces, tenemos
Podemos simplificar este 2. Por tanto, pi medios metro al cuadrado. Transformamos las pulgadas a pies dividiendo. Esto es cuadrado. Más pi. Diámetro lo mismo. 3,12. Y por dos pies. Y esa también hallamos el área. ¿Cuánto sale el volumen? 0.098. Gracias. 0,08. Ya sabemos que está en pies. El área. 1.6. 1,66. Como es área, pies cuadrados. Y como en pies cúbicos. Pies cúbicos. La longitud característica. 0,098 pies cúbicos. Y en el denominador 1,669 cuadrados. Igual. 0.059. 0,059. En pies. Bien. Biot. El valor de H se conoce 16. L calculado 0,059. Y el valor de K dato es para el oxidable es 10. Y de esa manera obtenemos el número. ¿Cuánto da? 0.944. 0,0944. Vemos que es menor a 0,1. Por tanto, esta expresión es válida para resolver este problema. Entonces, nos pide el tiempo y solamente tenemos como dato y alfa, por tanto, esta expresión es la para poder resolver. Entonces, reemplazamos las temperaturas. Tenemos, según los datos, inicialmente 60 y se necesita que el cilindro llegue a 600. Bueno, como está comprobado, biot es menor a 0,1, entonces no solo el centro va a llegar a esa temperatura, sino cualquier plano cilindro. Cualquier plano dentro del cilindro está a la misma temperatura porque el biot es menor a 0,1, no solamente el centro, sino habíamos analizado, recuerdan, habíamos hecho cúbicos, en este caso cilíndricos. Cualquiera de estos planos, incluyendo el centro, se hallan a la temperatura de 600 grados Fahrenheit. Biot menor a 0,1 nos hace de esa forma. Bien. Entonces, la temperatura a la que debe llegar es 600, es decir, entonces en la expresión reemplazamos 600
temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura inicial es la temperatura medio. Aquí dice el problema, se coloca en un medio fluido de 200 grados Fahrenheit. Es decir, se está calentando. Está dentro de un medio fluido a temperatura, por tanto, está entregando calor. Entonces, en la expresión, la temperatura del medio es 1200. Sobre temperatura inicial. La temperatura inicial, aquí está claramente establecido mi problema, 60 grados. Temperatura inicial menos temperatura de 1200. Igual, base de los logaritmos al exponente. El biot 0,044 por el Fourier. Entonces, de esta expresión podemos obtener el número de Fourier. Calculen, por favor, cuánto sale el Fourier. Gracias. 6, y como el número de Fourier es función de alfa y L al cuadrado, pero inoxidable alfa es 0,17. Reemplazamos 0,17, el tiempo tita, y en el denominador L al cuadrado, característica al cuadrado. 0,059 al cuadrado. Por las unidades que estamos manejando, el tiempo va a salir en horas, ¿no? De caso. Hallamos el tiempo tita. ¿Cuánto sale? 0.9. Gracias. 0,0, ¿está bien? 139. No, 0.139. 139 horas. En minutos, ¿cuánto sale esto? Ocho 8,34 minutos. Entonces, este es el tiempo que la esfera a 600 grados Fahrenheit. Sino cualquier punto dentro del cilindro, cualquier plano dentro del cilindro, incluyendo el centro eje, es el eje de simetría, va a demorar un tiempo como 34 minutos. Entonces, usted completa los cálculos de estos otros dos materiales, del aluminio y del cobre. Como ven, sus propiedades son diferentes, son materiales diferentes. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Tenemos aquí otro problema. ¿Qué dice? Una esfera maciza de plomo de 2 metros que se encuentra inicialmente a 250 grados centígrados, se deja caer desde una altura de 0,5 metros aceite que se encuentra a 10 grados centígrados, que tiene una profundidad de 5 metros.
averiguar la temperatura del alcance del fondo. Son problemas similares en su teoría, en la teoría básica. Pueden haber variantes como esta, por ejemplo. Ahora se trata de una esfera que cae a altura de 0,5 metros a un baño de aceite. Y el baño de aceite tiene una profundidad de 1,5 metros, ¿no? Entonces, estamos hablando de caída libre. Desde el 0,5 metros la esfera va a caer, y cuando cae a la superficie, llega a la superficie, la esfera se va a desplazar con una velocidad constante. La velocidad se entiende como un valor constante. Y recorre de 1 metros, y al final, cuando llega al fondo, nos piden la temperatura a la que qué temperatura se encuentra la esfera cuando llega al fondo. Entonces es algo importante, y aquí está. Consideración de con una velocidad constante desde el primer contacto con el aceite. Los datos como propiedades, el coeficiente K y el coeficiente alfa. Si otro detalle, observar, aquí estamos combinando unidades inglesas con unidades métricas. Manejamos para la temperatura grados, para las distancias metros, pero propiedades manejamos unidades inglesas. Entonces vamos a ver también cómo combinamos estas unidades, cómo resolvemos el tema de las unidades. Hay dos casos. Cuando el coeficiente H, es decir, el coeficiente en el contacto esfera-aceite, es 30 en unidades. Y cuando el coeficiente es infinito. Cuando el coeficiente es infinito, es decir, un valor sumamente, decimos que la resistencia superficial no existe. Y cuando el coeficiente H es mucho menor que infinito, como en este caso, hay una resistencia superficial. Bueno, de esto vamos a hablar con más, tal vez con más edad en el tema de convección, pero estamos adelantando ya. Bien. ¿Por dónde? Por la expresión, al final, ¿qué expresión es la que vamos a utilizar? Temperatura de la esfera cuando alcanza el fondo. Entonces, el primer paso obligatorio es el biot, pero luego, si el biot es menor o igual a 0,1, vamos a utilizar para averiguar la temperatura. ¿Y qué requiere? Requiere de las temperaturas inicial, intermedio, que se dan en este problema. Aquí está la temperatura inicial y la temperatura del medio. Entonces, ya tendríamos estos datos: temperatura inicial, temperatura del medio. Ahora, si vamos a ver, que es la expresión más práctica, tenemos los datos de K y alfa. Entonces, para hallar la temperatura, requerimos del tiempo. Como pueden ustedes observar, el Fourier es función, y el tiempo es que está en contacto la esfera con el aceite, es decir, el tiempo de la esfera. Entonces, vamos a ver el tiempo recurriendo a la expresión de velocidad constante que desciende esta distancia. En este caso es la altura del baño. Y la velocidad, ¿cómo vamos a obtener? Como caída libre, haciendo un análisis de caída libre, esperando en este punto velocidad inicial 0,
Y ahí vamos a calcular la velocidad en O como velocidad final. Y con esta velocidad y de esa expresión de velocidad constante vamos a hallar el tiempo. Entonces, esa es nuestra estrategia. Basarnos en esta expresión siempre que el número de Biot sea menor o igual a 0, 0,1. Porque si es lo contrario, si es 0,1, esta expresión no es válida. Vamos a recurrir a otra metodología en la solución. Entonces empezamos. Calculo primero la velocidad con la que va a tocar esfera, es decir, cuando va a estar en contacto con el baño de aceite. Caída libre. Pero antes, decía, lo primero es el... Calculamos el biot. El valor se conoce. Bueno, empezaremos también con este caso. H igual a 30. H igual a 30. Volver y borrar esto. Voy a anotar datos. K 18,2 en unidades inglesas. A 0,95 también en unidades inglesas. H 30 y ¿qué más tenemos? Puedo mantener en esta posición para poder escribir. Bien, el diámetro de la esfera es de pulgadas. La temperatura inicial 150 y la temperatura del medio 10. Bien, entonces empezamos con el video. HL sobre K, el valor de H, 30. Estamos con unidades inglesas. Calculamos, pero sabemos que L para una esfera es radio térmico. Y en función del diámetro es diámetro sextos. Entonces, el 10 pulgadas, factor de conversión a 10, 2. En el denominador multiplica 6. De esa manera tenemos la longitud característica en pies. ¿Cuánto sale? 0,28. 0,0. Entonces reemplazamos 0,08. Vemos que estén sobre K. El valor de K, 18,2. 18,42 será ahí. Perdón. Entonces, 18,42. ¿Cuánto sale? 0,06. 0,046. Vemos que este valor es menor, 0,1. Por tanto, la opción es correcta. Bien. Para hallar la temperatura final menos temperatura del medio, temperatura inicial menos medio, igual, base de los logaritmos al exponente menos Biot de Fourier. Y el Fourier es θ
sobre L al cuadrado. ¿De dónde conseguimos θ? De cinemática. Ustedes en física han llevado este tema. Entonces, necesitamos calcular el tiempo de caída dentro del baño de aceite. Entonces, velocidad al cuadrado igual velocidad al cuadrado más 2 veces la gravedad, porque es caída libre, por la altura, vamos llamando la altura A. Como cae desde velocidad inicial 0, entonces de esta forma, reemplazando, calculamos la velocidad final. 2 veces por gravedad, la gravedad local 9,78. De caída 0,5. Y obtenemos la velocidad final en metros. Bueno, aquí tenemos segundo al cuadrado, metros por segundo. Van a ser metros por segundo. ¿Cuánto sale? 3.13. 3,13 por segundo. Velocidad es con la que desciende como constante, con una velocidad constante que es la velocidad final, desciende esta profundidad. Por tanto, si esta la llamamos B, va a ser distancia recorrida, en este caso la profundidad B, en un determinado tiempo, que es lo que nos interesa. Despejamos el tiempo y tenemos distancia recorrida, en este caso profundidad, sobre la distancia, o en este caso la profundidad de 1,5. La que desciende como velocidad constante es 3, y por las unidades que vemos, el resultado va a salir en segundos. $0.48. 0,48 segundos tarda en caer desde la superficie hasta el fondo. Y ese es el tiempo con el aceite. En otras palabras, es el tiempo en el que se enfría la esfera en el contacto con el aceite que quedó. Bien. Entonces, en esta expresión reemplazamos los datos, la temperatura final a la que llega. La temperatura inicial es 10. La temperatura inicial 250, más bien 10 es la temperatura del medio enfriador, que es el aceite. La temperatura es 250 menos, otra vez, la temperatura del medio, que es 10. Igual, c de los logaritmos al exponente menos biot. El biot 0,046. Multiplicado Fourier, nos calculamos el número de Fourier con el tiempo hallado, el valor de alfa, 0,95. 0,95. ¿En qué unidades? Pies cuadrados por hora. El
tiempo calculado es 8 segundos. 0,48 segundos. Aquí tenemos segundos y aquí tenemos horas. Entonces transformamos los segundos. 1 hora, 300 segundos. Sobre la longitudística al cubo. La longitud característica obtenida es de 0,028 pies. 0,028 pies. Todo esto elevamos al cuadrado. Damos un repaso de las unidades. Aquí tenemos pies cuadrados recto. Los segundos se simplifican, las horas se simplifican y el Fourier es un número adimensional. Las unidades nos dan adimensional, es lo correcto. ¿Cuánto sale el Fourier? 0.162. 0,162. Reemplazamos, 160. Fíjense, ahora tenemos dos números adimensionales. Y estos dos números adimensionales es cierto que hemos obtenido como unidad, pero no importa el sistema de unidades, el valor va a ser único. Sistema métrico, sistema inglés, sistema internacional. Este valor del número dimensional siempre va a ser único. Tanto en ese entendido, este también es adimensional. Nosotros podemos trabajar con unidades métricas, unidades inglesas, todo va a ser el mismo. Entonces, podríamos transformar centígrados a grados Fahrenheit, 150 grados centígrados a grados Fahrenheit, pero la expresión se entiende que es la misma,